Aquí inicia Frente al Personaje, un programa de Global Opinion, con la conducción de Osvaldo Morocho Ambudia. Bienvenidos. El próximo día domingo los ecuatorianos tenemos una misión importante, acudir nuevamente a las urnas para pronunciarnos sobre una consulta popular que ha sido planteada por el presidente de la República, en las que inciden preguntas importantes igualmente que tienen que ver especialmente con la seguridad y también el trabajo por horas y otras también que están dentro de lo que significa el análisis mismo en esta consulta. Para hablar de este tema, no se olviden que estamos a través de las plataformas de Global Opinion. Nos puede encontrar en YouTube, nos encuentra igualmente en Facebook, nos encuentra en TikTok, en Instagram y también en la plataforma de X. Síganos, por favor, dennos sus likes y también pues sus aportes con sus comentarios. Decía que para hablar sobre este tema hemos invitado al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Medardo Leas, importante constitucionalista de nuestro país. Gracias por estar en esta programación, doctor Medardo. ¿Cómo mira usted la situación que se viene dando en este momento en el ámbito de cómo vamos a llegar los ecuatorianos a esta consulta? Ya viene el domingo. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos conocimiento, los ecuatorianos se han interiorizado en lo que significa el significado, la propuesta mismo de estas preguntas que se están consultando. Bueno, yo veo con preocupación cómo el manejo de la difusión y promoción de lo que es el referéndum, que es la ratificación de textos para que ingresen a la Constitución, y la consulta sobre una cantidad de aspectos importantes, no ha sido bien difundido. Porque el Consejo Nacional Electoral, al cual le correspondería todo lo que es la difusión imparcial de todo el texto, no lo ha hecho. Porque recordemos pero hay las franjas publicitarias, las franjas electorales. Sí, pero con eso no funciona, porque recordemos que aquí tenemos preguntas y tenemos anexos. Por ejemplo, en el referéndum usted tiene un artículo, pero tiene el anexo, por ejemplo, el de las Fuerzas Armadas es un anexo muy largo, que hay que explicar. Y eso no se ha hecho, porque solo permitieron que los grupos que se inscribieron que apoyan el sí y los grupos que apoyan el no tengan dinero para hacer cierta publicidad, y con publicidad no se pueden manejar procesos democráticos que son más complejos. No se puede ir más allá del financiamiento que le entrega el Consejo Electoral en es que no deberían entregarle para franjas, deberían contratar a los mismos medios de comunicación para que hagan debates. A ver si inscriben usted, señor, va a defender el sí sobre, por ejemplo, el trabajo por horas. ¿Por qué está a favor de que se implemente en el Ecuador el trabajo por horas? Explique, fundamente, justifique. El otro por no, lo mismo. Pero necesitamos conocer cuál es la visión que tienen los proponentes para sacar una conclusión. Porque si a mí me dice que con esta propuesta van a afectarse los derechos de los trabajadores, el otro va a decirle, no, mejor se facilita, porque tenemos un país que está lleno de desocupados. Pero para eso están los debates y para eso están los medios de comunicación. Es más, si no fuera por los medios de comunicación, muchos de los ciudadanos ni siquiera se hubieran enterado que existen 11 preguntas. Pero es que lamentablemente el tema se plantea de esa forma, pues, doctor. Los ecuatorianos a veces estas consultas las toman como referéndums de los gobiernos. Acuérdense lo que le pasó recientemente al expresidente Lasso. Pues. Así es. Su consulta fue un referéndum a su gestión y la perdió. Eso está mal. ¿Por qué? Porque las personas que votan por no tienen una clara visión política. Entonces la oposición lo que busca es que pierda Noboa esta consulta. Ya, porque supuestamente ¿por qué visión política en este caso? Si es el pueblo que se está pronunciando. Porque le inducen a eso. Por ejemplo, acusan de que el propio presidente Noboa... ¿Le pueden decir lo mismo que le están induciendo por el sí? Exacto, por eso es lo que digo. El presidente Noboa dice, él presentó esta propuesta de consulta porque busca su reelección. Y los otros buscan posesionarse. ¿Usted le ve que es de pronto utilizable para buscar la reelección del presidente? De lado y lado, porque se ha distorsionado. No hay una imparcialidad sobre lo que sería la participación democrática. Siempre hay de por medio intereses políticos. Ya, por eso le digo, entonces, ¿para qué se pregunta si es que hay esos objetivos políticos? No, hay esos riesgos. El posicionarse de pronto para buscar una reelección. Hay esos riesgos que naturalmente en democracia son válidos, porque no podemos pensar de que la ciudadanía va únicamente a centrarse en las preguntas del referéndum, de la consulta y va a dar su opinión.
Siempre hay ese sesgo político que lo utiliza todo el mundo. Mucho se ha hablado de que estas preguntas pudieron haber sido solventadas por la propia Asamblea y que esta consulta realmente no tiene razón de ser prácticamente, que nos estamos gastando 60 millones de dólares cuando se podían haber solventado estos hechos en estas preguntas en la Asamblea, doctor. Así es, pero lamentablemente la Asamblea cometió un error gravísimo. Si bien comenzó a tratar los temas de la consulta, quiso incluir de por medio otros asuntos puntuales para beneficiarse, por ejemplo, con el caso de la revisión en materia penal que beneficiaba a una persona. Entonces, esas cosas ya molestaron a la ciudadanía, porque no se puede poner una disposición legal que beneficie a una persona cuando las leyes son de carácter general. Y por esa distorsión que se denunció, es que ahora nos vamos a una consulta para que simplemente nos centralicemos en los puntos que requiere el sistema penal para mejorar, funcionar, para ayudar al combate de la corrupción. Ahora, ¿qué significan las preguntas que están planteadas? Unas son de referéndum, otras son de consulta. ¿En qué se diferencian, doctor? El referéndum es la ratificación a un texto constitucional, de manera tal que nosotros nos pronunciamos ya sobre el texto que está ahí. Y eso va directo. Eso es ratificatorio, que ya va. Una vez que aceptamos, va como reforma constitucional. La consulta es una consulta general. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de tales delitos? Solo es un criterio, no dice que se incrementen a cuántos años, cómo hacerlo. Claro. Eso le deja que regule la Asamblea en base a la facultad legislativa que tienen y le da un plazo. Que es un plazo más corto, ¿no? Claro. Del que podría darse le da 100 días. En un trámite normal. Exacto. Entonces son dos cosas diferentes. Pero tenemos que analizar caso por caso. Por ejemplo, el caso de la extradición. ¿Por qué es conveniente? ¿Por qué no es conveniente? En la Constitución se prohíbe la extradición de los ecuatorianos al exterior. Pero hemos visto que en los casos de narcotráfico ha funcionado muy bien, porque grandes delincuentes como el Chapo Guzmán, por ejemplo, que si no los hubieran extraditado a Estados Unidos, siguen manejando la cosa o huyendo de las cárceles como lo hacen en México. Y eso sucede en Latinoamérica. Pero acá hay un narcotraficante, el Gato Farfán, por ejemplo, capturado en Colombia, deportado a los Estados Unidos. Sí, porque el Gato Farfán simplemente fue requerido por la justicia norteamericana y lo enviaron desde Colombia. Desde Colombia, exactamente. Pero si hubiera llegado acá, no hubieran podido extraditar. Entonces ya estamos hablando de los capos a los cuales necesariamente hay que utilizar la justicia norteamericana para aislarlos, porque ellos sí entran allá a las cárceles y pierden todo contacto. No es como aquí en otros países, Colombia, Venezuela, Ecuador, todo México, que gobiernan desde las cárceles. Es lo que pasó acá en el Ecuador, pues, doctor Medardo. Así es. Las cárceles se transformaron en este caso en sus guaridas para desde allí comenzar a manipular todo. Ni siquiera guaridas, oficinas desde las cuales administraban sus actos ilícitos y ordenaban que se cometan otros delitos o se venda droga. Es lamentable lo que sucede, ¿no? Pero estamos detectando cuáles son las deficiencias y tenemos que ir adelante, porque, por ejemplo, en las cárceles ustedes vieron que se tomaron los grandes delincuentes, el famoso Fito. Ahora que ingresaron las Fuerzas Armadas han puesto ya control, han puesto orden. Pero ahí sí también nos preguntamos, ¿y qué va a suceder cuando salgan las Fuerzas Armadas? Para eso está la consulta, pues. Ahí ya podrá tener mayor facultad el presidente para disponer que sigan actuando las Fuerzas Armadas. Sí, pero como le digo, se tiene que tomar en consideración de que las Fuerzas Armadas no pueden estar permanentemente en las calles. Es un presupuesto adicional, es un costo muy alto. Y hay que buscar sistemas y procedimientos a efectos de que se tenga buenos procesos de investigación con la participación de la policía, que sepan cómo hacerlo, de los militares, que hay que darles el sustento legal, para que después esos delincuentes que están siendo detenidos no salgan nuevamente a las calles y sean juzgados, sancionados, obtengan una pena. Y lo fundamental, entren a un proceso de rehabilitación, porque la finalidad del sistema penal no solo es sentenciarles, sino que estas personas se rehabiliten. Entonces ahí habrá que cambiar todo el concepto de cárceles. Pero esto es un trabajo arduo y largo, porque acá no tenemos política de nada. Mucho menos hablar de una política de rehabilitación, doctor. No hay políticas, pero tenemos que trabajar en eso. Entonces no podemos descuidarnos. Por ejemplo, estoy presentando una propuesta para que todos los presos trabajen en lo que más genera las ciudades, por ejemplo, basura.
mandar toda la basura orgánica a las cárceles para que ellos hagan abono. Entonces solucionamos un problema de la ciudad. Claro, que hagan composte, dice usted. Claro. Granjas agrícolas. Granjas agrícolas para que ellos tengan sus alimentos para autoconsumo, porque también es un absurdo que nosotros paguemos a un catering para que le dé de comer cuando ellos pueden trabajar. Pero ¿cómo sustentaría esta propuesta, doctor, usted? Para que puedan autosustentarse, para generar inclusive productividad para ellos mismos. Yo me baso en las estadísticas. Si el ECO 912 dice que se cometen 5 millones de delitos y de los cuales tenemos a 40.000 presos en la cárcel, significa de que menos del 1% de los delitos se están juzgando. Y es una barbaridad porque significa que el 99% están delinquiendo en las calles. Estudios de la Flaxo dice que hay 40.000 delincuentes que están activos en el Ecuador. Si bien es cierto, ahora nos ha alarmado esa agresividad de organización que hemos visto especialmente en la ciudad de Guayaquil con los grandes cárteles que llegaron desde México. Los otros son delincuentes de la calle, comunes, a los cuales se les puede coger con la policía, porque lamentablemente solo hay 900 fiscales y ellos están copados para el conocimiento de esto. Utilicemos a los policías, les hacemos más agentes investigadores. Y que esa investigación se le entregue a un fiscal para que acuse e inmediatamente sean juzgados. ¿Y qué logramos con eso? Que en cada ciudad se haga responsable de sus delincuentes. Ahí entran los municipios. La Constitución dice que los municipios sí pueden dedicarse a lo que es el trabajo en los centros de detención. Pero entonces, de ahí cada municipio, como tiene recursos para basura, le hacemos que construya no una cárcel con celdas individuales, un galpón con 200, 300 literas, donde haya primerito la granja agrícola, agrícola y avícola, donde tengamos aves de corral, donde tengamos eso para que ellos consuman. Y después los procesos, porque si tenemos en las cárceles como centros de producción de basura para el reciclaje, o escombreras donde se bota un edificio, ¿dónde botan los desechos? Vayan allá. Ellos cogen y con todos esos escombros pueden hacer adoquines. Ya, pero ¿no serán los peligrosos, doctor, en este caso? No, pues son los que tienen que ser rehabilitados. Los de mediana, los de baja. Un delincuente comienza robándose un reloj y termina asaltando un banco. Entonces hay que cortar la cadena de especialización, haciéndoles trabajar, dándoles ya, pero ¿por qué no se tiene esa política? ¿Qué es lo que está faltando? Hay mucha gente dice eso, que se ganen el sustento, que sean productivos, que piensen en otra cosa y no en especializarse. Hay los famosos teóricos del derecho penal, las garantías del debido proceso. Garantías, pero totales. Por eso un proceso termina en 5 años. Jueces de garantías penales, jueces de garantías penitenciarias. Señores, hay que cambiar el sistema. Si yo voy a poner un banco en un barrio donde sé que llegan 10.000 personas para pedir servicio, no pongo a una cajera. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces hay que cambiar el concepto, hay que buscar métodos que sean más efectivos, que ayuden efectivamente a las personas, porque todos cometemos errores. Aquí todo es la cárcel, no paga alimentos a la cárcel. ¿Por qué le mando a la cárcel? ¿Por qué no le obligo a trabajar para que por lo menos produzca algo para que le dé a su hijo que no paga alimentos? El tema de la presión en la última instancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, también hay los trabajos comunitarios. Imagínese usted para los delitos menores, a todas esas personas que... Pero esto no está en la consulta, pues, doctor. No está, pero nuevamente, ahora estamos dando un apoyo a la policía que se vio desbordada ante la agresividad que estos cárteles mexicanos encostados acá, los albaneses, demostraron. La policía se vio carente de recursos y el apoyo que se les dio está bien. Entonces hay que seguir impulsando el apoyo para el combate a la gran delincuencia que incluso se está tomando ya la clase política porque les está financiando y lo que es la otra. Y esto se ha evidenciado, ¿no? En la clase política con todos estos casos. Hay que diferenciar lo uno y lo otro. Metástasis, caso Purga, que ya se los delincuentes menores son voluminosos, pero los otros, que son pocos, son los más peligrosos. Entonces hay que dedicarse a todo eso. Entonces hay que trabajar en lo uno y en lo otro. Pero, lamentablemente desbordó la violencia en Guayaquil. ¿Hay que aprobar la consulta entonces? ¿Hay que decirle sí a todas las preguntas, doctor? Sí, porque no es cuestión de apoyarle a Noboa. Ya cuando vengan las elecciones, ellos tienen la oportunidad de aquí a pocos meses, a febrero del 2025, de elegir a cualquier presidente. Pero ahora apoyemos estos procesos que a mi criterio sí son positivos. Procesos de inicio, no de final.
Ya, pero todas las preguntas tienen que ser aprobadas, tienen que ser votadas por el sí. Sí, porque por ejemplo en el trabajo de horas, las ¿Qué es una de las preguntas que tiene mucho cuestionamiento se oponen, en este caso? señores? Si ahora que tenemos 8 millones que viven en el subempleo, desempleo, por lo menos que se regularice el trabajo. Si una persona le fijan $7 por hora de trabajo, si trabaja 3 horas tiene $21, trabaja 6 horas tiene $40. Por la semana tiene $200 a la semana. No se es regresivo en los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Mejor es positivo. No va a tener afiliación al IES. Tiene afiliación al IES. No va a tener pago de horas extras. No va a tener vacaciones. Es que quien trabaja por horas no tiene horas extras. Si le contrata por 3 horas, no hay horas extras. Las horas extras está diseñada para quien trabaja. Pero, por ejemplo, si necesita trabajar en la noche. Porque hay sectores que trabajan otros valores. En horarios nocturnos. El Ministerio del Trabajo está reglamentando que se pagará 7 horas al que trabaje en el día. Si va a trabajar de noche, va a ganar más. E incluso si trabaja en el sector petrolero, va a ganar más. Todo eso está reglamentando. Que van a abusar, no te han de pagar las 7, te pagan 3. Si le hacen trabajar y le pagan 3 horas, como está reglamentado, regulado, él puede demandar. Pues dice el inspector del trabajo, pero, el juez. Pero, doctor, eso es lo que está pasando en el país, pues. Mucha gente les pagan menos de lo que tienen que ganar, menos del salario básico en este momento. Sí, pero ahora ya formalizamos. La necesidad les obliga prácticamente a aceptar esto. Pero ¿Qué garantiza que no va a pasar lo mismo? Garantiza la buena organización del Estado, del Ministerio del Trabajo, de los inspectores del trabajo. Tenemos ahorita el Ministerio del Trabajo. Sí, pero funciona. ¿Se ha controlado este tema en la actualidad? Sí se controla todos los días, se multa todos los días. Yo que trabajo ahí sí funciona. Pero peor es que no haya un marco regulatorio para irle dando facilidades para que la gente joven, por ejemplo, trabaje. Porque hay que tomar en consideración de que este también es un país donde se requieren trabajos eventuales. El turismo no funciona 12 meses al año, solo funciona en temporadas, donde se requiere, por ejemplo, mayor apoyo ahí de personas. La agricultura. La agricultura, los que van a ordeñar son 2 horas de mañana y 2 horas tarde. O sea, vamos cambiando, pero permitamos que la formalidad esté reglamentado frente a la informalidad. Ahora, esto podría, estamos entrando en una liberalización inclusive del sistema de trabajo, de la contratación. Debería liberarse. ¿Por qué? Porque tenemos un código demasiado garantista, caduco. La gente entra a trabajar después buscando el despido intempestivo y congestiona a los juzgados. Entonces, para los formales hay Constitución, Código del Trabajo, Juez de Trabajo, Juez del Trabajo. Para los demás, que son la mayoría, nada. Pero yo reitero en este tema de los derechos, que es lo que más se plantea, ¿no? Por parte de centrales sindicales, de quienes están involucrados en este tema, por el no, que están haciendo campaña por el no. Siempre que existan los controles pertinentes y no exista la pauperización del trabajo. Pero, a ver, señores, aquí la precarización no se vigila de ningún modo. Vaya usted a un mercado, ¿cómo están trabajando en el suelo? Sin las especialidades. Pero eso mismo, no hay control, pues, doctor. Es que ¿Dónde está la autoridad que controle eso? ¿Dónde está el ministerio o los inspectores? Pero nuevamente, usted va al mercado y ¿quiénes son los que están trabajando de forma precaria? El propio productor, que no tiene otra forma de sobrevivir. La pobre gente que compra un poco de banano y está vendiendo ahí en la calle. Entonces, ellos están sobreviviendo con un trabajo que les toca hacer, porque no se han formalizado las cosas. Pero pretender de que todos tengan contrato de trabajo, salario básico, 13º, 14º, 15º horas de trabajo, es imposible. Por eso hay 8 millones de desocupados, subempleados y solamente 400,000 que están amparados con todos los beneficios y todas las leyes. ¿Esto va a generar mayor productividad? ¿El sector empresarial, el sector productivo tendrá esa apertura como para generar más fuentes de trabajo entonces? Sí, porque cuando tengan estas normas, claro que van a contratar. Cada uno quieren contratar porque por horas, porque le ponen una legislación que si le contratan a una persona, pasa los 3 meses, ya ese contrato es de por vida. Pero ¿cómo, señor, de por vida? Porque así como hay buenos trabajadores, hay malos trabajadores. Yo no he conocido a ninguna persona que tenga un trabajador que trabaje bien que lo quiera despedir. No es así. Entonces, hay que buscar otros medios para que el trabajo sea regulado en forma adecuada, de acuerdo a las necesidades que tiene el país y los diversos sectores, ramas de producción, etcétera.
Esperemos que, si es que gana el sí, realmente se constituya una herramienta importante para buscar y que se abran las fuentes de trabajo. Sí, porque esperemos ver qué es lo que sucede con el sector productivo. Sí, porque tenemos que darle todas las facilidades. Por eso también se está poniendo otro tipo de regulaciones para que venga la inversión. Entonces, quizás avancemos. ¿Cómo qué regulaciones, doctor? ¿El arbitraje? El arbitraje. ¿Por qué no quieren venir acá los inversionistas? Porque naturalmente llega un gobierno populista, les rompe los contratos y los otros demandan afuera porque les rompieron el contrato. Toda persona, nacional o extranjera, que tenga inversiones acá requiere una justicia imparcial que le garantice sus derechos. Si yo vengo a invertir, pero viene otro presidente que desconoce lo que hizo el otro, entonces, señor, alguien tiene que responder. Bueno, ¿y qué va a garantizar de que se respete esto por otro gobierno que pueda entrar? Con otra visión, con otro concepto. Es que, a ver, el hecho de que nosotros vayamos a arbitraje en el exterior no importa qué presidente venga, porque el arbitraje internacional es un arbitraje serio que se aloza en derecho. Vea que el Ecuador siempre ha sido el perdedor en este tipo de arbitrajes. Ahí está el CIADI. ¿Pero por qué pierde? Los ejemplos realmente no han sido los más positivos para el Ecuador. Cuando rompieron todos los contratos petroleros, claro que van a perder si rompieron arbitrariamente. Pero en otros casos ha ganado el Ecuador. Entonces, para que vea que si hay una buena regulación, respeto a la inversión, respeto a las leyes, las cosas cambian. Pero ¿es necesario que tenga que ser con este arbitraje internacional? Por el momento sí, mientras no tengamos una justicia esos árbitros no tienen vinculaciones directas con estas empresas que demandan. No es así. La solución es que nosotros tengamos una justicia imparcial, profesional, porque a todo nivel se necesita que el hombre de la calle le solucione un problema de controversia por su pelea con algún amigo, porque tiene un contrato de arrendamiento, porque tiene un juicio de alimentos, un juicio de trabajo, todo, hasta los grandes problemas. Una sociedad requiere una justicia que le dé solución a los conflictos que siempre se van a presentar. Desde luego, necesitamos ese tipo de justicia, pero ¿por qué no confiar en la justicia? Lo que está vigente. Pero ¿cómo vamos a confiar? Correa cambió el sistema, pues, ¿no? ¿Cómo vamos a confiar? Para que se sometan a los tribunales nacionales. Pero ¿cómo vamos a confiar después de que la señora fiscal, en los casos Metástasis, Purga, demuestra que tenemos una justicia corrupta que se presta solamente para dar sentencias de acuerdo a la cotización o a los grupos políticos? Entonces, eso está mal. Se ha demostrado que tenemos una justicia lamentablemente frágil, corrupta, que tiene que ser cambiada sin menos de la mejor forma. Mientras tanto, tenemos que estar con tribunales internacionales. No queda otra cosa, porque si no, no viene la inversión. Las inversiones que se requieren, por ejemplo, para el sector eléctrico, para el sector petrolero, para la telefonía, son inversiones millonarias que tenemos nosotros que garantizarles para que vengan. Porque aquí a veces se critica mucho la inversión extranjera, pero es buena. Por ejemplo, se criticó Panavial. Ahora vayamos de Quito a Cayambe, Panavial, ¿mantienes? Una carretera de primera. Desde Riobamba hasta Turcán, pues, ¿no? Pero es de primera. En otros lados vaya a ver lleno de huecos, lleno de problemas. Solo vayamos nosotros de aquí a la costa para que vea que como no tenemos ese servicio, simplemente tenemos huecos, baches, destrucción de caminos. Bueno, pero eso significa la intervención del sector privado, ¿no? Que es importante en este caso. El sector privado es bueno si está bien regulado y es malo si no está regulado. Entonces, no hay que satanizar al sector privado. Cuando hay libre competencia, eso es positivo. Entonces, cuando tenemos una competencia entre varias empresas, usted va a ver que funciona bien. Lo que solamente se cuestiona en este caso y se evidencia es que de pronto en este tipo de hechos, el Ecuador como que está en desventaja, doctor. No, ese es un criterio que no está sustentado. Lo que le digo, hay que dar las garantías. ¿Por qué? Porque pero la sustentación puede darse en los hechos, en lo que se refleja. Pues yo le reitero, Ecuador si ha ganado una, ha perdido 10. Sí, es que cometió muchos errores en los anteriores gobiernos que rompió derechos, especialmente en el sector petrolero, todos los contratos. Y eso no solo afectó en la pérdida que tengan en los juicios, afectó en la no inversión en el sector petrolero. Y ahí estamos, con menos de 450,000 barriles diarios produciendo, y ya por colapsar.
Entonces, eso es lo que pasa cuando no se va a complicar más con la salida del ITT, ¿no? En este caso. Entonces, lo que hay que buscar es inversión, porque en materia petrolera es tecnología e inversión. La tecnología en materia petrolera avanza a pasos agigantados y nosotros estamos rezagados. Lo mismo en el sector eléctrico. ¿Dónde está un proyecto grande de energía solar, un país que goza por buena suerte de más de 300 Bueno, pero días a propósito de lo que estamos viviendo en este momento con los cortes de energía eléctrica, ahí está pues el plan maestro de electrificación, dicho por los propios técnicos. Hay un montón de proyectos que tenían que desarrollarse. Porque los países van aumentando, incrementando su necesidad de electricidad. Requiere una aprobación y financiamiento que no lo tenemos. Entonces, ¿por qué no dejar que gran parte de ese plan, por ejemplo, la producción, lo haga la empresa privada que lo puede hacer? Porque es que después nos van a cobrar, no, vea, señores, si hay quien les pague que lo haga. Pero fundamentalmente la empresa privada lo que quiere ahora es tener un sistema que le permita seguir produciendo con la propia generación que generan ellos, porque el Estado lamentablemente de pronto le corta la luz y le genera una serie de problemas y costos que no tienen razón de ser. Entonces, dejemos que se vayan generando otros sistemas de generación e incluso de venta. Déjenle nomás. Bueno, pero esto es importante, pero debería ser inversión en nuevos proyectos. A riesgo. Nuevos proyectos a riesgo de la inversión. Exacto, ahí estamos de acuerdo. Porque en el momento que nosotros tengamos nuevos proyectos que den servicios a la gran industria, a la minería, a los camarones, va a bajar la demanda sobre un servicio que puede darse ahí sí a los sectores pobres, a los sectores de las ciudades pequeñas. Entonces es positivo. Y que deberían tener una tarifa quizás subsidiada, ¿no? Necesariamente. Los sectores más vulnerables. Necesariamente. Entonces, usted está hablando de que debería haber, hay la ley de la inversión público-privada. Sí, pero en el sector eléctrico todavía tenemos una serie de trabas. Un señor decía que presentó una solicitud para tener un proyecto de generación para su negocio. 18 meses y no le atiende. Por favor, pues. Entonces yo creo que hay que también ir perfeccionando los sistemas y modernizando, sacando a esa vieja estructura burocrática que tanto daña es el país. Es que hay intereses que se juegan ahí, pues, doctor. Claro que hay intereses. Hay mucha gente, y en eso de pronto el presidente Noboa puede tener razón, hay mucha gente que está de por medio y que no quiere que se avance en estos procesos, en estos proyectos, porque tienen otro tipo de intereses. Hay un sindicalismo caduco y hay los nuevos gerentes corruptos. Entonces hemos caído de lo uno a lo otro. Entonces hay que buscar unos mecanismos que nos permitan dejar a un lado la corrupción. Pero ¿qué es lo que cómo nos garantizamos entonces? Con la competencia. De que existan... Con la competencia. El momento que vean que un sistema funciona y el otro no funciona, entonces ahí está el ejemplo. Porque la competencia les obliga a cambiar. Mire usted en la Telefónica, aquí tenemos Movistar y tenemos Claro. Y usted ve que ninguno puede dispararse con precios. Pero CNT no ha entrado a la competencia. Pues. Lamentablemente. Está rezagada CNT. Porque está mal manejado. Pues, ellos perdieron también, como le digo, la oportunidad de hacer buenos negocios. Cada vez están ahí. Le quieren cobrar $20 fijos por una línea telefónica, den o no el servicio. Entonces la gente no les consume, prefieren ir a coger un celular. Claro. Bueno, telefonía fija ya está casi en desuso. Ya, pero por el mal manejo. Porque nuevamente todas las cosas tienen que ser manejadas profesionalmente y no políticamente. Tenemos que romper esa vieja historia de que le pongo al ministro porque es mi amigo. El ministro tiene que ser la mejor persona más preparada en el área en el que se va a desenvolver. No porque es mi amigo. Y eso ha sido histórico. ¿A quién nombran como embajador? A mi amigo. Ese pobre hombre a lo mejor ni sabe de las relaciones internacionales y nos causa problemas. Aquí ha sido el reparto de los consulados, de las embajadas. Y lo mismo hacen... Son las denominadas cuotas políticas. Exacto, lo mismo hacen con los sectores que requieren mayor control, como son el eléctrico, como son precisamente los sectores petroleros. Entonces hay que poner a gente profesional, que sí lo hay. Pero los profesionales que no se ¿Usted está hablando de la meritocracia, doctor? De eso hemos hablado muchísimo. Sí, pero a ver, la meritocracia se puso en membrete, pero no se le aplicó nunca. Ve a quiénes están poniendo como ministros. Todos. Hay gente que no tiene experiencia. Incluido este gobierno, que parece que es... Puso a gente joven, peor todavía. ¿A quién puso de ministra de Energía? La señora Robo. Sí. Y ahora le están denunciando penalmente.
Claro, por sabotaje. Imagínese. ¿Cómo puede ser que los 3 meses descubran que ella misma está haciendo el sabotaje? No. Pero ¿puede darse en este caso esta circunstancia del sabotaje? Que se investigue, es muy subjetivo. Decían que se ha vaciado la presa Masari y va un técnico dice que es imposible. Que investigue. Pero más que el escándalo. ¿Cómo se puede vaciar una presa así? Yo no lo sé. De esa dimensión. Yo no lo sé, solo le estoy diciendo lo que dice el uno y lo dice el otro. Pero este momento lo que yo estoy defendiendo, como lo he defendido en este programa, es la necesidad de utilizar lo que la tecnología nos da en el mundo, la energía eólica que hay como comprar, la solar que hay como comprar e instalar inmediatamente. Porque frente a instalar una hidroeléctrica que requiere procesos de construcción de ingeniería avanzada y tiempo, pues la solar puede estar en 3 meses. Así tan rápido Sí. los paneles solares, Claro. ¿no? Que ahora ya no son esos paneles grandes, pues, Claro. ¿no? Ya, la tecnología avanzada, Tiene el como usted terreno dice. aplanado del Aromo, llénale de paneles solares. Ahí está un proyecto. No ve. Allí está un proyecto que fue concesionado por Lazo. Ya, pero que funcione, funcione. De rato ya veríamos. Yo supongo que tiene sus tiempos, ¿no? Sí, de pero cumplimiento como le digo, para la hay cosas que implementación. no pueden hacer. Yo, cuando uno viaja a Europa, usted que ha bajado también ve el sector eólico, pues ve por todo lado. Y aquí que tenemos sitios donde hay suficiente viento, ¿por qué no ponemos? Más costoso es lo que estamos haciendo ahora. No invertir y pagar carísimo la energía que nos vende de Colombia. Con lo que hemos pagado a Colombia. Pero ahora no tenemos ni siquiera Ni eso. de Colombia, pues, Pero porque lo que hemos Colombia está pagado, también en problemas en este momento. si usted suma todo lo que hemos pagado a Colombia, ya hemos tenido otras 2 hidroeléctricas. Sí, tiene toda la razón. Esos son los montos, ¿no? Que se habla que se han gastado. Se pudo haber invertido mejor, si se tenía mejor planificación. Por falta de planificación cometemos de estar comprando, mendigando que nos vendan luz. Ahora, volviendo en la parte política y a propósito de la consulta, ¿usted cree que lo que el presidente señala, que estaban saboteando este tema para que justo en esta semana decisiva tengamos estos cortes de energía e incidan dentro de la voluntad popular en la consulta popular? No creo, porque claro que hay esta oposición férrea, porque aquí los grupos que hacen oposición son grupos que también se han dedicado a vivir de la oposición y que no son propositivos, no promueven absolutamente nada. Pero aquí hay una concertación entre los que manejan todo, por ejemplo, el control de aguas de Masar y que se presten para eso, no creo. Eso ya sería un crimen incalificable. Como usted dice, eso se tiene que investigar, ¿no? Pero Claro. hay una veintena de funcionarios encabezados por la ex ministra. Así es, pero lo que no acepto es que ante la falta de políticas públicas utilicen la denuncia como una justificación para afectar a ciertos estados. Exacto, les faltó. ¿Cómo nos enteraron que estábamos en esta situación tan crítica? Pues es ministra de Estado, no nos da contacto. Pero vea que los propios técnicos aquí en el país, de la academia, ya anticipaban estos hechos. Pero vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Desde el año anterior. Y con todos los medios de comunicación y el gobierno que está de oídos. No se enteró. No, eso no es ese es el reclamo que se hace. En el petróleo no hay inversión. ¿Y qué hacen? Solo nos enteramos cuando se rompe la tubería o porque hubo un fenómeno natural. ¿Y dónde está la inversión? Que el país no tiene dinero. Entonces busquen mecanismos para que venga la inversión extranjera. Cambiemos los sistemas de contratación, a los de participación que tanto lo atacaron allá. O sea, pero no nos quedemos sentados con el petróleo bajo el suelo, cuando el país lo que requiere es procesar, producción y obtener recursos. Volver por lo menos a los 500,000 barriles diarios. Pues. Por lo menos. Y que ahora con la salida del ITT va a ser mucho menos. Sí. Y ahí vamos a estar en mayores problemas. Pero le preguntaba, este tema de los cortes de energía eléctrica, ¿incidirán en la voluntad popular? Ay, sí, no sé. Pueda que sí, pueda que no. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento en estas circunstancias de los ciudadanos, doctor? Es incomprensible. En cada votación, 15 días antes de que se haga una elección, están resolviendo por quién votar. Y la motivación es porque me gustó, no me gustó, porque... Pero cuando hay candidatos. Exacto. Pero en este caso son preguntas y ahora no tienen números, sino tienen letras. Puede influir la falta de políticas públicas, el no control adecuado de seguridad, la falta de energía. Puede influir todo. Nuestro electorado es muy volátil, impredecible e incontrolable.
Entonces, nada está dicho. Nada está dicho. Porque en días anteriores como que la consulta estaba boyante. Pues, Así es. Aquí arrasaba prácticamente el sí. Puede ganar el sí como puede ganar el no. Es la incertidumbre por falta de una cultura democrática, es decir, de esos hábitos permanentes que obligan a las personas a tomar posturas para un análisis, lo que no hay. Oiga, pero ¿no hay un cansancio de pronto de la ciudadanía, doctor Medardo? Es que no podemos admitir cansancio. Estábamos constantemente a las urnas. Es que no podemos admitir que una sociedad se haga el harakiri. Ya estoy cansado. Pues señor, no hay otra forma. Nosotros somos los que tenemos que elegir adecuadamente a los presidentes, a los asambleístas, a los alcaldes. Y si nos equivocamos, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Entonces en eso no puede haber cansancio, porque aquí está de por medio nuestro bienestar, nuestro futuro. ¿Por qué no avanzar más en el proceso democrático y que sea el voto voluntario? A eso voy. Yo estoy peleando por eso. Por ejemplo, en las consultas yo digo que el voto tiene, la consulta, la opinión tiene que ser facultativa y telemática. O sea, que usted en un mes organice la consulta, se inscriben los que quieran participar y como es telemática, informática, ese rato conoce los resultados. Claro. Así se evita la manipulación, así se evita concentrarnos en lo que realmente vale, dando opción a los que están en desacuerdo con eso que opinen y a los que están de acuerdo también opinen. Pero opinión no significa oposición ciega. Opinión significa fundamentar, sustentar las tesis. Y dilucidar, ¿no? Contraponer las posiciones y sacar, que sea el ciudadano el que saque las conclusiones. Y escuchando a los unos y a los otros. Por aquí no, voten no, porque tenemos que acabar. En esta práctica fallida, digamos, del mecanismo, del sistema que tiene el Consejo Nacional Electoral, ¿hasta dónde se puede confiar en este proceso, en la situación organizativa? Un Consejo Nacional Electoral que tiene la aprobación del 15%, dudo mucho de que pueda garantizar procesos. Si pasa algo el día de domingo, solo se va la luz, van a pensar de que hubo fraude. Cuando además o sea, usted dice, si es que hay los apagones. Claro, cuando además se demostró el apagón que siempre ha habido en su momento. Y es que imagínese, fue el propio vicepresidente, el ingeniero Pito, el que descubrió que en el anterior proceso de consulta estaban falsificando papeletas. Pero después resultó que no había sido así, pues, ¿no? Pero ya desprestigió, ya puso en tela de duda. Después que el señor Aliaga ha recibido dinero para promocionarse el no. Todo eso tiene que investigarse. Pero nuevamente hay que cuidar el voto. Pero ahora hay una incertidumbre porque nuevamente tenemos una sociedad que se deja manipular muy fácilmente. Entonces quizás actuemos ya con más seriedad, responsabilidad, pensemos en el país que es donde no se piensa, más está el enojo, más está el gusto, el disgusto en algún gobernante, en algún ministro, y así no podemos avanzar. O sea, hay que tomar las cosas con más seriedad. Y más calma, prudencia. Ya, pero igual el tema de incertidumbre con el Consejo Electoral, igual, la gente en su mayoría no confía. Así es, pero por ventaja ya vamos a sacarles a los 5 consejeros si el Consejo de Participación ¿No era mejor que se vayan los 2 primeros? Era. ¿Cómo estaba establecido? Era, pero vio lo que pasó. Se vende la idea de que son intocables en el proceso electoral. Vea, señor, ¿qué tiene que ver un proceso electoral con el concurso? Nada. Porque mientras están manejando el proceso electoral, podía avanzar el concurso. Ya, pero estaba avanzado este concurso. Sí, pero para cambiar a los 2, al menos a 2. Como hay intereses, porque aquí hay intereses. ¿Por qué se defiende ciertas concejalías? ¿Por qué? Porque saben que si tienen a un consejo electoral amigo que no les controle, pueden hacer maravillas. Entonces, si no se controla la inversión y el gasto electoral, pueden gastarse 50 millones, que no pasa nada, comprando el voto. ¿Cómo ha sido histórico? Entonces, un proceso democrático lo convertimos en una actividad mercantil de compra de votos, lo cual no puede ser. Tendremos que esperar entonces para que se cambien los 5 consejeros. Quizás. Esa es la deuda que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo habría esperado que cambien los 2 que estaban ya casi el concurso y inicien inmediatamente el de los 3 restantes. Sí, pero ahora dice que van a ser los 5. Bueno, que lo hagan por los 2 o los 3, pero que hagan. No podemos seguir con un consejo que no tiene respaldo a la ciudadanía. Doctor, veremos qué sucede el próximo día domingo. Ha sido Confiemos importante en la inteligencia de los ecuatorianos. De ustedes depende el futuro del país. Muchísimas gracias por su presencia.
Un gusto. El doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, importante constitucionalista, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. Lo cierto es que hay una gran responsabilidad el próximo día domingo. Ojalá que vayamos con toda la tranquilidad y de pronto con conocimiento de causa, ¿no? De lo que se va a definir en esta consulta. Que vayamos con conocimiento de pronto, si se puede, de lo que se va a votar y no se decida realmente en las urnas. Bueno, no se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, ubíquenos en YouTube, estamos en TikTok, en Facebook, igualmente en X y en Instagram. Regálenos sus likes y también comenten. Esto nos ayuda muchísimo para seguir ejerciendo y haciendo un periodismo responsable. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas.